Amigos, todo listo para la previa. Debo reconocer que amo los videos de previa. Escuchamos a Ancelotti. Cuando es en la Champions son mejor porque escuchamos también a algún futbolista. Y bueno, hoy vamos a escuchar solo a Ancelotti porque es un partido liguero. A mí particularmente es que me gustan los videos de previa. Repito, no sé, tienen algo que me llaman la atención bastante. Y eso que son uno de los pocos videos o uno de los videos que menos se ven en el canal. Sobre todo por el hecho de que mucha gente usa las redes sociales para escuchar a Ancelotti. Bueno, aquí la gente que viene a ver estos videos es para escuchar mi opinión al respecto de algunos temas. Lo cierto es que nosotros mañana vamos a jugar, bueno, yo no voy a jugar, pero no estoy ni convocado, imagínense, vamos a enfrentar a la vez y bueno, ahí ya tenemos una pequeña previa en la que hemos escuchado a Ancelotti, también tenemos claramente, como se pueden percatar, la convocatoria al frente, pero antes me gustaría leer un temita aquí antes de arrancar con esto porque ha sucedido algo con Vinicius y es increíble, me vuelve excesivamente loco, se los voy a decir con la mano en el corazón. La manera como aquí no importa absolutamente nada. Igual puedes decir lo que se te venga en gana sobre este amigo, ¿cómo se llama el nombre de este señor? Sobre Vinicius, porque aquí no va a pasar absolutamente nada. Es que me parece increíble. Y bueno, el personaje escaso de atención en su familia y queriendo hablar de Vinicius para que alguien pueda medio tomarlo en cuenta, se llama Paco Roig y dijo lo siguiente: Vinicius Junior es muy bueno como jugador y una mierda como persona, que enciende a la sociedad. Romario era medio negro y no tenía problemas. Al Madrid le llamó Real Inmigrante. Eh, para empezar, no tengo ni puta idea de quién sea Paco Roy, pero la imagen que estoy viendo, y tal vez se las coloque aquí encimita, si alguno de ustedes lo distingue y puede decirme quién es, puede hacerlo perfectamente. Pero la imagen que estoy viendo allí en esta situación es clara de una persona que ya está en la tercera edad y que se exprese de esta manera, de una persona que, bueno, sencillamente tiene una personalidad que puede que te guste más o menos, pero no le veo sentido que te expreses de esta manera. Imagínate que llego yo y digo aquí públicamente, dígame que yo tengo 100.000 seguidores y me ven, o me ven 50.000 personas por día. Y llego yo y me siento aquí, no, porque los hijos de Paco Roy son una puta mierda. Asumo que él le molestará, le indignará y hasta buscará hacer que me retracte o buscar soluciones. Pero es para que tengan una idea de lo asquerosos que son. Repito, no tengo ni puta idea de quién es. Es ridículo e irrelevante lo que yo pueda pensar de este ser, absolutamente un cero a la izquierda, pero es que me parece ridículo y lo que más me parece increíble es cómo pasa todo esto desapercibido. Aquí de Vinicius se dice lo que sea, se puede decir lo que quieran y realmente nunca pasa absolutamente nada. Lamentable por donde quiera que se mire, y toca el tema de Romario que le puso Real Inmigrante al Real Madrid para que tengan una idea de las cosas que está diciendo. Es que utiliza un ejemplo absolutamente ridículo de una persona que le falta el respeto a la institución más grande de la historia del fútbol. Es que digo, son tan cortitos que me parece ridículo. Pero bueno, para no seguir comparando con esto, porque no quiero coger rabia realmente. Aquí está la convocatoria ya, muchachos. Vamos a ver que tenemos a Courtois, Lunin y Fran González en la portería. La defensa está ahí con Militao, Lucas, Vallejo, Fran, Rudiger, Mendy, Jacobo y David Jiménez, que este sí no tengo ni idea de quién es. Los mediocampistas está Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni y Arda Güler. Y los atacantes que aparecen allí, que bueno, todavía hace falta Brahim, que bueno, parece que está ya como para después del parón de selecciones. Y realmente, bueno, todo parece que va encajando poco a poco. Es cierto que el último partido el Madrid ganó con suficiencia y creo que hubieron algunas fallas todavía, pero sinceramente es que me parece que ya al equipo se le ve cierta mejoría. Y hablando de regresos y de ir acomodando un poco la plantilla, quiero que lo primero que escuchemos de Ancelotti es qué ha dicho sobre Camavinga. Y bueno, cracks, aquí está lo que ha dicho Ancelotti sobre Camavinga y me pareció brutal. ¿Qué tal, Carlos Martín de Hockey Diario? Yo te quería preguntar por Camavinga, teniendo en cuenta que para mañana no está. Para el derby, ¿cuántas opciones tiene de estar el francés? Creo que el plan de Camavinga es que entrene con el equipo desde el jueves, porque descansamos después del partido de mañana. El jueves estará con el equipo, entonces disponible para jugar. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía sobre Camavinga. Es una maravillosa noticia teniendo en cuenta, me voy a quitar esto porque está haciendo mucho calor, teniendo en cuenta, muchachos, que el Madrid ha sufrido mucho en el centro del campo. Creo que ha sido una de las olas que más ha estado resentida y además Ancelotti lo dijo, creo que después del partido contra el Español, el último partido,
que él no necesitaba que estos futbolistas, los tres de arriba, defendieran o que nos dieran equilibrio defensivo, que él necesitaba que otros futbolistas, como es el caso claro de los otros 7 futbolistas de campo, necesitaba que ellos le dieran el equilibrio que estaba haciendo el equipo. Yo creo que Camavinga nos va a venir bastante bien ahí. Ya se ve claramente la presencia de Bellingham, cómo cambia las cosas. Imagínense que un Camavinga que es bastante creativo también, creo que es un perfil diferente a Tchouaméni al respecto. Así que bueno, muy buenas noticias y nosotros por supuesto encantados, además de que yo soy un enamorado de Camavinga, creo que ustedes ya lo saben, pero de sobra. Y bueno amigos, aquí ya tenemos lo otro que dijo Ancelotti. En este caso lo que vamos a escuchar es, le han hecho una pregunta sobre sus 300 partidos como entrenador del Real Madrid y bueno, Ancelotti evidentemente encantado, responde de esta manera. Me parece interesante porque dice algo muy curioso, como siempre Ancelotti en estado puro. He tenido la suerte de hacer en el día de mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Sobre esto no hay ninguna duda. Ha sido es algo especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, ma casi. Y bueno chicos, Ancelotti dice que es un milagro y yo creo que efectivamente podemos hablar muchas veces de los milagros de Ancelotti, que podemos también asociarlos con los milagros del Bernabéu, que le han salvado la papeleta en estas temporadas con las Champions. Y bueno, nosotros encantados, como siempre lo digo. Ancelotti a mí me parece que muchas veces no está a la altura de lo que es el Real Madrid en muchas ocasiones, muchas situaciones, pero yo creo que al respecto... bien, como dije la otra vez, al respecto lo que podemos decir es que mientras siga trayendo títulos, llevando títulos a la vitrina del Real Madrid, ¿quién va a cuestionar la presencia de este hombre en el banquillo del Real Madrid? Eso para tenerlo en cuenta, y por eso Ancelotti también habla un poquito de milagro, aunque obviamente tiene muchísimo mérito y él lo sabe, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe absolutamente todo el mundo, lo sabe el mismísimo Florentino Pérez. Vamos a escuchar la última intervención de Ancelotti, que le han preguntado por el tema de las lesiones, a ver si saca un poquito de polémica ahí con la lesión específicamente de Ter Stegen. Y bueno amigos, con esto escuchamos a Ancelotti y cerramos la previa del día de hoy. Lo que quiero decir es que me da mucha pena que se haya lesionado, que se lesionen jugadores muy importantes. Ayer Ter Stegen y Haaland pueda recuperar pronto porque es uno de los porteros mejores del mundo. Ojalá que su recuperación pueda ser lo más rápido posible. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va, como he dicho, a cambiar el calendario esta temporada, pero por lo menos una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacerla. Y bueno muchachos, ahí está lo que les decía de Ancelotti, hablando sobre la lesión de Ter Stegen. Lo dice muy claro, lo dice además con muchísima certeza, no se le escucha nada forzado, que Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo. Yo creo que eso es absolutamente indiscutible, lo tiene claro Ancelotti, lo tengo clarísimo yo, lo tenemos claro todos, y que bueno, evidentemente le desea pronta recuperación. Aquí no hay colores, no somos el Fútbol Club Barcelona y sus aficionados de Twitter, que son unos asquerosos realmente, y por supuesto los del Atlético de Madrid también. Y me parece brillante lo de Ancelotti, además que hace allí, dice la realidad que es sobre el final y lo dice muy claro. No podemos hacer nada realmente, pero sí podemos intentar tener una pequeña reflexión al respecto, porque estamos reventando absolutamente a todos los futbolistas. Así que bueno, espero mañana por supuesto después del partido un videito por acá, solamente lo de siempre, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.